Bien, el día de hoy hablaremos sobre las generalidades de los contratos. Me permití englobar diferentes puntos del temario en una misma presentación para que sea un poco claro el tema. Bien, ahora, para empezar hay que poder diferenciar qué entendemos por convenio y por contrato. Son dos términos similares, pero tienen diferente significado. Ahora, el convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Esto lo vemos en un sentido amplio, mientras que el contrato es el acuerdo de dos o más personas que producen o transfieren derechos y obligaciones. Hay que perder, no hay que perder de vista que el convenio va a ser el género y el contrato es la especie. Ahora, ¿cuál es la clasificación de los contratos? Vamos a encontrar en esta clasificación que yo me permito compartirles 4 tipos de ellos. Es importante que tengamos presente que depende del autor que consultemos, van a ser las clasificaciones que el autor va a tomar. No existe una clasificación única, todas son válidas y la que yo me permito compartirles se me hace la más sencilla de entender. Bien, la primera de ellas son los unilaterales, que es una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta quede obligada. Los bilaterales, en este tipo de contrato, las dos partes se quedan obligadas. Los onerosos son aquellos que estipulan provechos y gravámenes recíprocos y los gratuitos son aquellos en el que el provecho es solamente en una de las partes. Bien, en este caso, vamos a poner un ejemplo, en el unilateral sería una donación, en el bilateral una compraventa, en el oneroso también queda una compraventa, y en el gratuito vamos a poner la donación también en cuadro aquí. Ahora, existen dos elementos que son fundamentales para que un contrato esté 100% apegado a derecho. El primero de ellos son los elementos de existencia, que es el consentimiento, el objeto, la solemnidad, y los elementos de validez es la capacidad, la ausencia de vicios en el consentimiento, la licitud en el objeto, motivo y fin, y por último, las formas del consentimiento. La información que yo les voy a explicar la podemos encontrar en el Código Civil Federal, por si alguno de ustedes quisiera consultarlo. Bien, ¿cuáles son los elementos de validez del contrato? Como ya les comentaba, van a ser 4, la forma, capacidad, objeto, motivo y fin ilícito, y por último, la ausencia de vicios del consentimiento. ¿Qué vamos a entender por la forma? En los contratos civiles voy a tener 3 puntos muy importantes, que cada uno se va a obligar en la manera y en los términos en que las partes quisieron obligarse. El segundo de ellos es que sin que la validez del contrato se requiera formalidades determinadas y fuera de los casos que expresamente la ley los reviste de una forma específica. Ahora, cuando la ley exija determinada forma en un contrato, mientras éste no reviste esta forma, no será válido. Es decir, si yo quiero realizar un contrato y no me apego a lo que dice el Código Civil, este contrato no va a ser válido. Ahora, si la voluntad de las partes para celebrar este contrato consta de manera fehaciente escrita, cualquiera de ellos puede exigir que se le dé al contrato la forma legal. Ahora, en esto les voy a explicar. Si el contrato no cumple con las características, pero las dos partes están de acuerdo en que el contrato sea válido así, pues este contrato se va a determinar como legal. Hola, buenos días. Cuando se exija la forma en que esté escrito el contrato, los documentos relativos deben de estar firmados por todas las personas a las cuales se va a imponer una obligación. Y si alguna de ellas no puede o no sabe firmar, otra persona lo podrá hacer firmándole a su ruego. Este, este comentario que les acabo de decir ocurre mucho con las personas que no saben escribir. Entonces, en este caso, si ellas quieren realizar un contrato, puede una tercera persona firmar a ruego de esta persona para que el contrato sea válido. Ahora, el documento también se tiene que imprimir en una huella digital del interesado que no firmó. ¿Esto para qué? Para tener una certeza jurídica de que la persona en realidad sí quiere obligarse a los términos y condiciones que se mencionan en el contrato. Ahora, otro elemento que vamos a tomar es la capacidad jurídica. La capacidad jurídica va a ser la aptitud de un individuo para asumir derechos y obligaciones por sí mismo y sin dependencia de otra persona.
En la capacidad vamos a tener dos tipos de capacidad, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. En la capacidad de goce, toda persona va a gozar de ella por el simple hecho de nacer. La ley nos exige 3 requisitos: que sea una persona física, que sea vivo y viable al momento de nacer, o en este caso, que sea presentado ante el registro civil. Es importante determinar que desde que muere y hasta que es concebido la persona, se le tiene como persona con capacidad de goce. Caso contrario con la capacidad de ejercicio, que ésta se adquiere hasta los 18 años y se extingue hasta que uno muere. Aquí la ley nos marca una excepción, que es el caso de interdición. Y, y en este caso, los contratantes se van a contratar a través de un representante. Es importante que no perdamos esta diferencia entre capacidad de goce y ejercicio. ¿Por qué? Porque esto nos va a determinar qué personas son aptas para contratar o no contratar. Ahora bien, ¿quién va a tener una capacidad para contratar? La ley nos dice que todas las personas vamos a poder ser aptas para contratar siempre y cuando la ley no nos limite esta capacidad. Ahora, la incapacidad de alguna de las partes no puede ser invocada por la otra en provecho propio, excepto que sea indivisible el objeto del derecho o de la obligación común. Es decir, si yo desde un inicio yo sé que la persona que está enfrente de mí no tiene la capacidad para contratar, porque, por ejemplo, tiene 17 años y yo no digo nada y después de pasados los años quiero alegar esta incapacidad de la persona, en este caso la ley nos dice que no, que si tú desde un inicio tú supiste que no tenía capacidad para contratar, en este momento se debió alegar. ¿Para qué? Para que no pueda ser invocada en un futuro para un provecho propio. Ahora, también en la capacidad vamos a encontrar otra figura, que es la representación. En la representación, el que es hábil para contratar puede hacerlo por sí o por medio de otro legalmente autorizado. Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar autorizado por él o por la ley. El otro contratante tendrá el derecho de exigir los daños y perjuicios de quien indebidamente lo contrató, y van a existir formalidades que para que el contrato se pueda exigir ante la ley. Esta se tiene que ratificar, o si no, vamos a adentrarnos en los contratos nulos. Es importante que podamos tener presente la representación para poder firmar un contrato. Si yo no tengo capacidad para contraer derechos y obligaciones, lo puedo hacer a través de un representante, pero se tienen que dar 100% cuenta si esta representación está pegada a derecho o no. En este caso podemos encontrar un ejemplo, se los voy a dar, el contrato de mandato. Ahora, ¿cuáles son los vicios del consentimiento? Va a ser la lesión, si se da por error, es arrancada por violencia, o si existe dolo en este consentimiento. En caso de que nosotros caigamos en estos alguno de los 4 tipos de ejemplos que les estoy comentando, el contrato se va a declarar inválido. Ahora, ¿qué es la lesión? La lesión es cuando alguno, explotando de la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria, obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte se obliga. Esta definición la vamos a encontrar en el Código Civil Federal. Es importante que no la perdamos de vista. ¿Por qué? Porque si desde un inicio nosotros sabemos que una persona está abusando de la ignorancia de otro, este contrato va a quedar inválido. ¿Por qué? Porque está cayendo en un vicio del consentimiento, y sin el consentimiento no se puede celebrar ningún tipo de contrato. Ahora, el perjudicado tiene derecho a pedir entre 2 cosas: la nulidad del contrato o la reducción equitativa de su obligación, más el pago correspondiente de daños y perjuicios. Es importante que podamos identificar si existe lesión o no cuando celebremos un tipo de contrato. Ahora, el error, vamos a tener 2 tipos de errores: error de hecho y error de derecho. También va a existir error de cálculo. Ahora, el error va a invalidar el contrato cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad de las partes que lo contratan, y si el acto de la celebración se declara por ese motivo, o si no se prueba por las circunstancias del mismo contrato que celebró en el falso supuesto que lo motivó y no por otra causa. Ahora, vamos a tener en cuenta que también existe el error de cálculo,
Y este error de cálculo se puede rectificar porque, por ejemplo, si yo voy a celebrar un contrato de compra-venta y digo, bueno, voy a cobrarte al mes 1,000 pesos por el cuarto. Y tú me dices, sí, está perfecto, yo lo quiero arrendar por un periodo de 2 años. Bueno, entonces yo voy a estipular en el contrato y digo 24 meses por 1,000 y por error yo voy a poner que van a ser 25,000 pesos. Pero no, van a ser 24,000 pesos. Aquí vamos a estar presente en un error de cálculo y este error de cálculo se puede rectificar. Ahora, ¿qué va a pasar con la violencia? La violencia nos va a decir que si celebramos un contrato con este tipo de supuesto, el contrato va a ser declarado nulo. Ahora vamos a tener dos supuestos, si la violencia se realizó por alguno de los contratantes o por un tercero interesado o no en el contrato. Aquí no se vale decir de que, bueno, yo soy contratante, pero la tercera persona o mi primo fue el que violentó este contrato. No. Aquí, en el momento que se presente algún tipo de violencia física, verbal, psicológica o económica, el contrato se va a declarar nulo. Ahora, ¿cuándo vamos a estar en presencia de la violencia? Dice, se emplea fuerza física o amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro del segundo grado. Ahora, también existe una figura que es temor reverencial. ¿Qué quiere decir? Es el solo temor de desagradar a las personas a quien se le debe sumisión y respeto. Y este tipo de consentimiento no va a viciar el contrato. Y les voy a poner un ejemplo. Yo no quiero celebrar este contrato, pero mi papá o mi mamá me están presionando para hacerlo. La ley nos marca que no, que el temor referencial no va a bastar para viciar el consentimiento. Ahora, ¿qué entendemos por dolo? El dolo vamos a estar presente en cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir al error o mantener en él alguno de los contratantes. Hay que diferenciarlo de la mala fe, y la mala fe es la disimulación del error de uno de los contratantes una vez conocido. Les voy a poner un ejemplo. Yo quiero arrendar o más bien, bueno, comprar una tonelada de manzanas. Pero ¿qué pasa conmigo? Que yo sé que esas manzanas ya están echadas a perder y aparte de que no son mías, son de mi primo. Bueno, en este caso, yo lo estoy induciendo al comprador a que me las pueda comprar, pero ¿qué pasa? Que yo no tengo la capacidad de disponer de ese bien. Ahora, si yo, en el ejemplo, en el caso de la mala fe, si yo le digo a esta persona, al comprador, bueno, sí, cómpramelas, pero huelen feo porque el camión estaba sucio. Ahí yo estoy tratando de disimular que las manzanas están en mal estado. En este caso, yo voy a caer en mala fe. Y el contrato no va a poder ser apegado a derecho. ¿Por qué? Porque yo ya estoy en presencia de la mala fe. Ahora, el dolo o la mala fe de una de las partes y el dolo proveniente de un tercero, sabiéndolo la otra persona, va a anular el contrato sin que esto cause mediante un acto jurídico. Y si ambas partes proceden con dolo, ninguna de ellas puede alegar la nulidad del acto o reclamar indemnización. Es decir, si las dos personas, tanto comprador como vendedor, caen en el dolo o en la mala fe, ya no se va a poder declarar la nulidad del contrato. ¿Por qué? Porque se sabe que las dos personas o las dos partes están actuando con dolo. Ahora bien, en el objeto, vamos a encontrar que ¿qué son objetos de contratos? Vamos a tener dos cosas. La cosa que él se ha obligado a dar y el hecho que el obligado deba hacer o no hacer. La cosa objeto del contrato debe tener tres características muy importantes: existir en la naturaleza, ser determinable en cuanto a su especie y estar en el comercio. Para resumir esta parte, podemos decir que el objeto de cualquier contrato siempre va a ser un dar, hacer o no hacer. Y las cosas deben de estar dentro de la naturaleza, ser determinables y estar en el comercio. Ahora vamos a estudiar los segundos elementos de un contrato, que es el consentimiento, objeto y la solemnidad. ¿Qué entendemos por consentimiento? En esta parte hay que tener presente que la ley contempla dos tipos de consentimiento: el expreso y el tácito.
El consentimiento expreso es cuando yo digo sí, sí quiero comprar esa bicicleta. Y el tácito, ¿qué pasa con el tácito? No, el tácito no requiere que yo diga expresamente la palabra sí quiero o sí acepto, sino que yo voy a hacer hechos que presupongan que yo estoy autorizando esa compra-venta. Por ejemplo, me interesa esa bicicleta, me la puedes ir a llevar a mi casa el martes. Ahí yo no estoy diciendo sí, quiero comprarla, pero estoy dando indicios de que me interesa ese objeto. Hay que tener presente estos dos tipos de consentimiento porque los vamos a analizar un poquito más adelante. Ahora, el objeto, motivo o fin lícito. El fin o motivo determinable de la voluntad de los que contratan tampoco debe ser contrario a las leyes de orden público ni a las buenas costumbres. Es decir, todo objeto del contrato debe de estar apegado a la ley y no debe contraer el orden público ni las buenas costumbres. Las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato, puede ser aquí un contrato de esperanza y no puede serlo la herencia de una persona viva o aun cuando ésta preste su consentimiento. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la herencia no es algo cierto. Yo como persona que quiero realizar mi testamento, en cualquier momento puedo modificarlo. Si hoy realizo uno, la ley no me impide que mañana pueda cambiarlo, realizar otro o realizar 100 testamentos después. Por eso es que la herencia no puede ser un objeto. El hecho positivo o negativo de objeto del contrato puede ser posible y lícito. ¿Qué pasa con la solemnidad? Son los requisitos exigidos legalmente para que determinados actos jurídicos tengan validez o sean eficaces. Los más comunes que podemos encontrar en nuestro país es el testamento y el matrimonio. ¿Por qué? Porque se tiene que realizar el matrimonio en presencia de un juez del registro civil. Y el testamento, pues que tenga un conocimiento del notario. Ahora, de manera sencilla les simplifiqué los requisitos esenciales de los contratos. Es importante que no los perdamos de vista. ¿Por qué? Porque los contratos los vamos a tener presentes en la materia mercantil, laboral, administrativa, en todas las materias que ustedes deseen investigar, vamos a tener contratos. Entonces me parece oportuno que puedan identificar los elementos esenciales que nos podemos encontrar. Ahora bien, vamos a regresar a la presentación. A ver, permítame un segundo. Aquí está. Bien, no sé si tengan alguna duda. Les recuerdo que las clases terminan el día domingo y cualquier duda o comentario que tengan respecto a la materia, algún producto, me la pueden hacer llegar, ya saben, mediante correo electrónico. Les dejé mi correo en la sección de bienvenida o bien por mensaje. Estoy abierta a cualquier tipo de duda y les deseo mucha suerte. También en nuestra plataforma podemos encontrar diferentes recursos que la universidad nos ha propuesto para que les comentemos a ustedes y puedan tener un aprendizaje significativo. Mucho gusto en saludarte, Angélica, y gracias por estar en la sesión. No sé si tengas alguna duda. Buenos días, maestra. Buenos días. Tengo, a ver, en el producto, más bien es acerca de la entrega de los productos. Sí, dime. Tengo como el 70% de los productos, nada más hay algunos que tengo duda. A ver, el producto